buenas tardes a todos y bienvenidos ya a la última sesión, a la cuarta y última sesión de esta quinta edición del curso de Economía Social y Solidaria que, como comentaba el martes pasado, nos sirve también de foro de reflexión para analizar las diferentes herramientas con las que nos encontramos a la hora de desarrollar esa colaboración público-privada en clave social, fundamentalmente, que era lo que nos interesaba aquí. Por eso hemos ido analizando diferentes aspectos, desde la propia colaboración público-privada en clave social, la colaboración público-cooperativa. Hemos analizado la incorporación de cláusulas sociales, la utilización de los contratos reservados y hoy nos queda, bueno, pues uno de los puntos esenciales de esa colaboración que de alguna manera vertebra todas las actuaciones de todas las entidades, sean públicas o sean privadas. Y hablamos de la responsabilidad social y de la implementación de los ODS. Y de Naciones Unidas nos recuerda que la mejor forma de implementar esos ODS, una de las fórmulas jurídicas más adecuadas, es precisamente las empresas de la economía social y en particular del cooperativismo. Sabemos que las cooperativas llevan en su ADN ya esa responsabilidad social porque ya lo son desde su nacimiento. Todas las entidades de la economía social, en mayor o menor medida, pero en su ADN ya se incorporan ese tipo de detalles. Entonces creo que es importante hablar de responsabilidad social y para eso contamos con Elena Ortega, que viene desde Economistas Sin Fronteras, que ya creo que es la tercera o cuarta vez que ha Sí, participado exacto. en este curso y yo la invito a que presente su papel, que nos indique su papel, cuál es el papel que juegas también dentro de Economistas Sin Fronteras y que nos ilustre sobre toda la responsabilidad social como experta que eres en la materia. Muy bien. Adelante, Elena, y Bueno, pues gracias. María José, muchas gracias por la introducción y nada, voy Gracias. a pasar al modelo de compartir pantalla, ¿vale? Y así os hago mi presentación, ¿vale? ¿La veis bien? Perfecta, perfecta, Vale, gracias. genial. Bueno, pues lo primero, evidentemente, es agradecer a María José, a Teresa y a Bioscope, ¿no? por contar una vez más con nosotros, ¿no? para esta jornada. Es un placer para Economistas Sin Fronteras poder colaborar con vosotros en esta jornada. Todos los temas siempre son muy dinámicos y aprendemos todos muchísimo, ¿no? Independientemente de que hablemos de las distintas organizaciones de distintos temas, ¿no? Un poco para saber quién soy, estoy aquí en la Comunidad Valenciana, soy la representante de Economistas Sin Fronteras de la Comunidad Valenciana y aunque no tenemos una sede física, ¿vale? Pero sí que trabajamos un grupo de voluntarias en las que participamos en todas las acciones locales que podemos ver interesantes, que importamos desde la sede de Madrid o de Euskadi, ¿no? Que tenemos también en nuestra organización. Y también, pues, por supuesto, pues damos soporte y damos apoyo a cualquier acción que se hace desde la central, ¿no? Desde nuestra sede en Madrid. Yo profesionalmente soy auditora y especialista en responsabilidad social corporativa, me dedico a analizar y ayudar a las empresas, ¿no? con su responsabilidad social y bueno, y llevo colaborando con Economistas Sin Fronteras desde el año 2016, ¿vale? O sea que nada, estamos ahí, tenéis ahí nuestros contactos y evidentemente aprovechamos también este foro para que si queréis comunicaros con nosotros, pues ahí tenéis nuestra información, ¿vale? Bueno, pues sin más, vamos a pasar a la acción, ¿vale? Vamos a centrarnos en ver qué es lo que queremos ver hoy, ¿no? Que hemos visto que vamos a hablar de los ODS, tal como bien ha introducido María José, y su relación con la responsabilidad social, ¿vale? Bueno, pues si hablamos de ODS, sin duda sí, lo que tenemos que hablar es de la Agenda 2030, ¿vale? Que es el contexto, el marco por el cual se rigen los ODS, ¿vale? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso al origen de la agenda. Vamos a comentaros también desde nuestro punto de vista de Economistas Sin Fronteras qué retos tiene, por ejemplo, o qué cosas características, ¿no? tiene la Agenda 2030 y vamos a hacer un ligero repaso a todos los ODS, porque yo creo que todos en general con el círculo de colores vamos a estar muy familiarizados. Creo que es algo que efectivamente está muy presente en muchas comunicaciones
en cualquier tipo de organización, ¿no? Pero muchas veces, pues bueno, es importante también recordar, ¿no?, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de los ODS, ¿de acuerdo? Bueno, pues pasamos. Lo primero que vamos a ver es que la Agenda 2030 se formalizó en septiembre de 2015 con una resolución de Naciones Unidas, ¿vale?, de la Agencia Mundial de Naciones Unidas, y que tenía efectividad a partir de 1 de enero de 2016. Esta resolución se llamaba Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Y realmente viene a sustituir la anterior Agenda de Desarrollo que la formaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se desarrollaron desde el año 2000 al 2015, ¿vale? Que estaban formados por 8 objetivos, tal como veis, y nada, y que se han transformado ahora en los 17 ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ¿vale? Otra cosa muy importante de esta Agenda 2030 es que por primera vez se aúna la Agenda de Desarrollo con la Agenda de Medio Ambiente. La Agenda de Medio Ambiente, la última reunión que se había producido era la correspondiente en el año 2012 a la reunión Río 20, 20 más, ¿vale? Y en cierta medida aquí con la Agenda 2030 se consigue aunar esas dos agendas, ¿vale? Dentro de Naciones Unidas, la de desarrollo con la de medio ambiente. Bueno, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es lo que hemos dicho que sustituye a la anterior agenda, la del milenio, y qué es lo que la diferencia? El primer aspecto sería su universalidad. Universalidad no solamente por el hecho de que participan todos los países que se quisieron comprometer, sino que también está pensada para participación de todos y todas, ¿no? Desde el ciudadano hasta cualquier organización, ¿no? Es la primera vez que se habla no solamente a los países, sino a toda la ciudadanía del mundo, ¿vale? El segundo carácter que la diferencia es la integralidad. En este sentido, no hay ningún objetivo de los 17 que como veremos después y desarrollaremos, en los cuales se consiste la Agenda 2030, que no tengan la misma importancia. O sea, son todos igual de importantes para conseguir llegar a los objetivos marcados a la Agenda 2030, ¿vale? Un tercer aspecto muy interesante de toda la resolución y que se repite mucho cuando se lee es el hecho de que aboga, ¿vale?, y llama continuamente a la transformación. O sea, fijaros que en el propio título de la resolución se habla de transformar, ¿vale? Pues ese carácter transformador es porque en todo momento va a hacer hincapié a que hay que cambiar, hay que transformar los modelos de producción y consumo con los cuales hemos estado trabajando en los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y después, por último, un aspecto importante que va muy ligado también a lo que os he comentado antes de haber unificado la Agenda de Medio Ambiente y la Agenda de Desarrollo, es que se considera que la Agenda 2030 nos da la oportunidad de afrontar por primera vez dos temas. Uno, que es la desigualdad, con la brecha socioeconómica que se está produciendo entre los países y en los propios países, y lo que es el deterioro ambiental, ¿vale? Y cómo afrontar la sostenibilidad, hacer un mundo más sostenible para combatir este deterioro ambiental, ¿vale? Entonces, eso como características diferenciadoras, ¿vale? ¿A quién va dirigida esta Agenda 2030? Pues lo hemos dicho antes, es universal. Entonces, se considera que es una alianza multiactor y, de hecho, incluso en su formulación, todos los acuerdos previos que tuvieron que darse para llegar a la resolución que fue publicada, participaron no solamente los países, sino que se invitaron a distintos agentes del sector público, del sector privado, de las organizaciones civiles, ¿vale? Entonces, está dirigido absolutamente a toda la ciudadanía del mundo y a todas las organizaciones, ¿vale? Esto que es muy poderoso, esta alianza multiactor, o sea, primero tanto en la formulación, que hayan participado los distintos grupos, como que después vaya dirigido a todos, vemos que tiene dos posibles obstáculos, ¿vale? Que en este tiempo pues también hemos ido viendo y se han ido consolidando, ¿no? Uno es lo que se denomina el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas.
Los países menos desarrollados, ¿vale? Y las organizaciones sociales que participaron en la formulación de Agenda 2030 demandaron que, siendo conscientes todos que todos tenemos una corresponsabilidad en que estos objetivos se pongan en marcha y que se consigan los retos que se han marcado, hay que tener en cuenta que somos diferentes, ¿no? No todos tenemos el mismo poder, ¿vale? Pero no se consiguió que los organismos ni los países con más poder aceptaran este principio como parte de la alianza, ¿vale? Entonces, uno de esos obstáculos es ser conscientes de que no todo el mundo tiene, no todas las organizaciones, no todos los ciudadanos, no todos los países tienen el mismo poder y capacidad para enfrentarse a estos ODS, ¿vale? Y después otra dificultad, otro obstáculo que tiene esta alianza es que los 17 objetivos tienen a su vez 169 metas asociadas, ¿vale? Y que son muchas, ¿no? Fue una de las críticas que recibí, es decir, fijaros, en los objetivos de desarrollo del milenio, de los 8 objetivos había 60 metas y en cambio aquí pasamos de 17 objetivos y 169 metas. Pues ciertas de estas metas quedaron huérfanas. ¿Y eso qué quiere decir? Que si hay metas que no fueron validadas o no fueron consensuadas por todos los agentes intervinientes, por todos los participantes, puede ser que no se consiga el reto concreto del objetivo, ¿vale? Al final, todos estos metas que forman parte del objetivo supuestamente ayudan a conseguir el objetivo, ¿no? Entonces hay un cierto peligro de que se puedan quedar metas huérfanas, ¿vale? Bueno, visto esto, ¿vale? Y con esa perspectiva muy, evidentemente, muy rápida y muy resumida de lo que es la Agenda 2030, ¿no? Y ahora sobre todo porque nos tenemos que centrar en lo que son los objetivos en sí, ¿vale? ¿Qué retos son los que creemos que son importantes a considerar o tiene realmente esta Agenda 2030 que estamos trabajando en ella, ¿no? Con ella? El primer reto fue que ¿vale? Que en su proclamación, y continúa, ¿vale? Faltó un poco el enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos. Realmente la Agenda 2030 se fraguó pensando en las necesidades. Veníamos de los anteriores 15 años con los objetivos del milenio, se determinaron que había una serie de necesidades y en base a eso se dijeron, oye, pues ¿cuáles son los siguientes objetivos? Pero quizás el enfoque de que se persiguieran los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, la consecución de los derechos humanos para todo el mundo, ¿vale? Faltó en el enfoque de generación, ¿no? De la Agenda 2030. La economía en toda la Agenda 2030 está muy presente y además está presente como un motor de crecimiento, ¿vale? Y entonces nos hace pensar que muchas veces esto es un poco contradictorio o incluso puede obviar otros aspectos que tiene la economía, como es el arraigo social, ¿no? Y nunca mejor dicho hoy, por ejemplo, que estamos hablando, ¿no? De economía social, pues este componente de economía social, de ecología política, ¿vale? Que también es parte de la economía, parece que se dejó en un segundo plano, ¿vale? Entonces es una llamada también a decir, oye, no olvidemos que la economía no solamente es crecimiento, es más allá de eso, ¿no? Hay una falta en la resolución, no se pudieron incorporar medidas legalmente vinculantes ni sistemas de sanciones para los incumplidores. Entonces, un poco por la experiencia que tenemos todos, es cierto que este tipo de vinculaciones y este tipo de sistemas de sanciones, ¿no? Muchas veces son necesarios, son mal necesarios para que efectivamente se lleve a cabo, ¿no? Se ponga en marcha la agenda, ¿vale? Otro de los aspectos que también faltó en la resolución final y es la generación de un cuerpo, ¿vale? De gobernanza global, volver a darle peso. En cierta medida estamos en un mundo polarizado, ¿no? Quizás entre las multinacionales y los países con poder, ¿no? Y países que no tienen tanto poder y las pymes y las organizaciones sociales, ¿vale? Y realmente se echa en falta un poco para una iniciativa de esta categoría, pues que se hubiera abogado por la creación de algún sistema que permitiera esa gobernanza global y que fuera corresponsable, o sea, independientemente de la influencia que puedas tener o de la capacidad que puedas tener para contribuir a los ODS, pudieras
corresponsabilizarte, ¿no?, en esa contribución y tuviera, en cierta medida, un foro donde se pudiera medir todo esto, ¿vale? Otro de los aspectos que surge de la Agenda 2030 es que realmente requiere unas transformaciones estructurales muy importantes en todos estos gobiernos, élites políticas, grandes corporaciones, instituciones. ¿Para qué? Para incorporar precisamente a los peces pequeños, para que incorporemos a esas pequeñas organizaciones que también tienen mucho que decir, ¿no?, a los ciudadanos, que haya formas, ¿no? Entonces, realmente esto debe ser también un poco considerado, ¿no?, por los grandes, ¿no?, los grandes en este caso, ¿vale? Y por último, es importante que estamos hablando de que esta es una Agenda 2030 no solamente para los países, no solamente para las organizaciones, no solamente para las multinacionales, sino que también debe ser interpretada y llevada a cabo por los ciudadanos en general, la ciudadanía en general, pues debe ser, por supuesto, interpretada, ¿no?, por partidos políticos, por sindicatos, por organizaciones. ¿Para qué? Por movimientos sociales, para que realmente se produzca esa transformación social, ¿vale? Entonces, llevamos desde el año 2016 al año 2021 que estamos, ¿no? Llevamos andado un buen tiempo con la agenda, tenemos todavía, nos quedan 9 años por delante, ¿vale? Y bueno, lo que vamos a hacer a continuación va a ser repasar lo que son los 17 objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Agenda 2030 y lo vamos a hacer de la mano del último informe de Naciones Unidas, ¿vale?, que es el del año 2020, ¿vale? Fijaros que los ODS, ¿vale?, los 17 ODS están organizados a su vez en tres grupos o tres prioridades, ¿vale? Lo que se denominan las 3P, ¿vale?, que son las personas, la prosperidad y el planeta, ¿vale? Y vamos a utilizar este informe del año 2020 porque realmente lo que desde Naciones Unidas lo que va haciendo año a año es dar un poco su visión de cómo vamos avanzando a nivel global en cada uno de estos objetivos, ¿vale? Nos hace una llamada de atención. Fijaros que la fotografía de portada del informe, pues bueno, yo creo que es algo, ¿no?, que forma parte de nuestra vida desde el año pasado, desde el año 2020, ¿no? Antes hablábamos con María José, ¿no?, cómo nos ha cambiado la formación, la forma de trabajar, ¿vale? Y como no podía ser de otra forma, pues forma parte de esa portada. Con eso, ¿qué quiero deciros? Que este informe, este último informe de Naciones Unidas, también ha puesto de manifiesto qué cosas la COVID-19 ha influido de forma negativa o ha empeorado con respecto a la evolución que se tenía en cada uno de los objetivos, pero también ha señalado oportunidades, ¿eh? O sea que ahora cuando vayamos desarrollando los distintos objetivos vamos a ir viendo qué nos va mencionando, ¿vale? Bueno, pues pasamos entonces un poco al primer grupo, ¿vale?, al de personas, ¿vale? Bueno, de forma muy visual está formado por 6 objetivos, ¿vale? Dentro del grupo de las prioridades de personas tenemos 6 objetivos. El objetivo número 1, el ODS número 1, nos habla del fin de la pobreza, ¿vale?, para todo el mundo, en todas sus formas y para todas las formas, ¿vale?, para todo el mundo. El ODS número 2 nos habla del hambre cero y pues nos habla del tema de la seguridad alimentaria, de la mejora de la nutrición, de la agricultura sostenible, ¿vale? Son todos los temas. Es lo que os decía, cada objetivo tiene un título, se puede decir, pero dentro de ese título hay una serie de metas, ¿no? Entonces, que incumbe a todos estos aspectos que ahora estamos aquí desarrollando. El ODS número 3 nos habla de la salud y el bienestar y en concreto de garantizar una vida sana y de que se promueva el bienestar a todas las edades, ¿vale? El ODS número 4 nos va a hablar de la educación de calidad y en concreto que sea una educación inclusiva y equitativa y una oportunidad permanente de aprendizaje para todos y a todas las edades. El ODS número 5 nos habla de la igualdad de género y cómo empoderar a las mujeres y a las niñas. Y el ODS número 6 nos habla del agua, ¿vale? De garantizar, ¿no?, el acceso al agua potable para todos, ¿vale? Y cómo debe sanearse y cómo debe de gestionarse, ¿vale? Pues bien, teniendo en cuenta este grupo de prioridades, en el informe de una forma gráfica os he traído aquí porque la verdad es que el informe en ese sentido ayuda mucho que sea tan gráfico, ¿vale? Os he traído 2 o 3 ejemplos
de qué aspectos nos mencionaba Naciones Unidas sobre la evolución, ¿no? En el año 2020 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, en el ODS número 1 del fin de la pobreza, fijaros el titular, ¿no? La COVID-19 causa el primer aumento de la pobreza global en décadas. Fijaros, en este indicador, en el de la pobreza en el mundo, veníamos en una senda positiva. En los años 90 estábamos alrededor del 15% de la población mundial, ¿vale? Estaba en pobreza extrema. En el año 2000 estábamos en un 10% y en el año 2019 estábamos ya en el 8,2%. El año 2020, por causa de la COVID, estamos en un 8,8%, que significa 71 millones de personas oprimidas en el año 2020. Fijaros, esto es como si fuera toda la población de Francia o de Reino Unido, ¿vale? Si cogiéramos a toda Reino Unido o toda Francia, poco más o menos, y eso sería, ¿vale? Para que os podáis hacer una idea de la implicación que supone, ¿vale? Entonces, pues claro, evidentemente en este caso la COVID ha tenido un comportamiento pues, que ha empeorado, ¿no? La situación. En temas de educación, el titular que nos da es el siguiente: la enseñanza a distancia sigue fuera de alcance de por lo menos 500 millones de estudiantes. Hoy estamos haciendo esta sesión online, tenemos la suerte de poder conectar, ¿vale? Estamos teletrabajando, estamos en un mundo, pero tenemos que ser conscientes que esto no está al alcance de todos. Fijaros que 500 millones de estudiantes en el mundo equivaldría a la población total que tiene la Unión Europea. Estamos hablando de mucha gente que no tiene acceso bien por infraestructura, no tiene acceso por temas de vulnerabilidad. Muchas veces no hay que pensar ni en países desarrollados y menos desarrollados, si nos ponemos a pensar en nuestro entorno local, en nuestros barrios, en nuestros distritos, en nuestras ciudades, seguro que conocemos niños que no han podido tener clases durante la época que ha estado en estado de alarma, por ejemplo, en España, y entonces han perdido esa oportunidad, ¿no? Y esto, ¿por qué se pone en manifiesto? Porque al final, si queremos una educación de calidad, esto puede suponer un retroceso en esa calidad, ¿vale? Entonces, creo que es importante tener en cuenta bueno, y así Naciones Unidas, más que creo, Naciones Unidas cree que es importante, ¿no? Tener en cuenta esta realidad, ¿vale? Y después, por ejemplo, en temas de igualdad de género, adicionalmente, hablarnos de los avances que se han producido en cuanto a la violencia de género, en cuanto al matrimonio de las niñas, que son temas que efectivamente siempre están en el candelero, ¿no? Y también a lo mejor temas que también a lo mejor no son tan... también forman parte de esa igualdad de género, como podrían ser el tema de los cuidados, ¿no? De que la no remuneración de los cuidados que son tan importantes para que el mundo marche, ¿vale? Y que realmente están muy basados en la implicación de las mujeres, o el tema de que las mujeres participen tanto en los órganos de gobierno, de instituciones y instituciones políticas, ¿vale? Cómo esto va avanzando. Hay algo que la COVID ha puesto de manifiesto, y es que ha habido que hacer una primera línea de personas en todo el mundo para enfrentarnos realmente a esta COVID, ¿no? Entonces, fijaros la realidad, que el 70% del personal sanitario a nivel mundial son mujeres. Por lo tanto, es un tema que se añade a este objetivo, ¿no? A este objetivo de igualdad de género, ¿vale? Bueno, poco más o menos, eso es lo que hablamos en el grupo de personas, ¿vale? Continuamos. Vamos a ver el siguiente grupo de prioridades, que es el que tiene que ver con la prosperidad, ¿vale? Y en concreto aquí veréis que en casi todos estos objetivos la palabra sostenibilidad está implícito en todos, ¿vale? Son todos aquellos aspectos que se consideran que deben ser necesarios garantizar para que efectivamente prosperemos, para que cambiemos, para que transformemos y lleguemos a esa Agenda 2030, esos objetivos 2030, ¿vale? El ODS número 7 nos habla de garantizar una energía asequible y no contaminante, ¿vale? Moderna, ¿no? Como lo define aquí, ¿vale? El ODS número 8 nos habla del trabajo decente y el crecimiento económico para el pleno empleo y para que sea inclusivo, ¿no? Y sostenible.
El ODS número 9 nos habla de construir infraestructuras resilientes y de fomentar la innovación, ¿vale? El ODS número 10 nos habla de reducir la desigualdad, tanto entre países como dentro de ellos, ¿vale? El ODS número 11 nos habla de las ciudades y como lugares y asentamientos urbanos que deben ser inclusivos, seguros, resilientes, ¿vale? Y por último, el ODS número 12 nos habla de la producción y consumo responsables, que se trata de garantizar pues, que haya este tipo de consumo y producción, ¿vale? Diferente a los que han venido en cierta medida teniendo apogeo o siendo usados desde después de la Guerra Mundial, ¿vale? De la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues de este grupo de objetivos, fijaros que, por empezar, por ejemplo, con el 8, con el objetivo de desarrollo número 8, el de pleno empleo y el de crecimiento económico, nos pone manifiesto algo. El titular que nos presenta es: el mundo enfrenta la peor crisis económica desde el crack del 29, ¿vale? Efectivamente, la estimación cuando salió publicado este informe era de que se esperaba que el PIB se redujera un 4,2% en el año 2020, pero además en el informe se hace hincapié en que la COVID puede suponer un retroceso para todo lo que es la economía informal. O sea, cuando hablamos de trabajo decente, precisamente hablamos de que haya estructuras que garanticen que esta economía informal desaparezca, ¿no? En el mundo hay muchísimas, no recuerdo ahora mismo las cifras que mencionaba el informe, pero estamos hablando de una cantidad muy importante de personas que están trabajando de una forma que es ilegal, ¿vale? Ya sea por los flujos migratorios, ya sea porque no tienen acceso a otro tipo de trabajo, ¿no? Para sobrevivir. Bueno, pues es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Que la COVID está teniendo un impacto y se espera que todavía sea mayor, ¿vale? Fijaros, cuando hablábamos del ODS de 10, que era la reducción de las desigualdades, se da la curiosidad que la COVID ha impactado especialmente en aquellos grupos que ya eran más vulnerables, que ya estaban viviendo en un entorno o teníamos que trabajar el tema de desigualdad, ¿no? Como han sido las personas mayores, como son las personas con discapacidad, los niños, las mujeres, los migrantes, los refugiados, ¿vale? Es cierto que, bueno, pues igual que antes hemos hablado de la tecnología, ¿no? De acceso a poder comunicarnos, ¿no? Estos grupos necesitan en cierta medida muchas veces ir acompañados de medidas adicionales a las que tendría un ciudadano normal o una persona en condiciones normales y realmente hay que considerarlo, ¿no? Se hace una primera línea de todos por igual, pero después tienes que ir viendo cómo vas tratando estos grupos, ¿vale? Y después, en cuanto al objetivo número 12, el de producción y consumo responsable, sí, el informe sigue haciendo hincapié de que el número de consumo de material tecnológico es mucho mayor que el que se recicla, que se sigue denunciando que se subvencione a organizaciones que utilizan energías fósiles, ¿vale? Pero también nos abre una oportunidad y fijaros que es el primer titular que tiene un cierto sentido positivo, ¿no? Y nos habla de que la COVID-19 también nos abre la oportunidad de lanzar unos planes de recuperación que tengan en cuenta unos modelos de producción y consumo diferentes, ¿vale? Diferentes a los que hasta ahora hemos tratado. Unas producciones sostenibles o bien un modelo de consumo más sostenible, ¿no? Apunta además que ya ha habido iniciativas tanto en la Unión Europea como en 79 países de promover políticas de producción sostenible. Y bueno, ya el martes estuvisteis hablando un poco también de contratación pública, ¿no? Y cómo ahí también se están incorporando estas cláusulas, ¿no? Para que efectivamente desde el entorno público también se midan a las organizaciones, la contratación con las otras organizaciones, las empresas que quieran hacer a trabajar, a colaborar con las entidades públicas, pues que también haya estos parámetros de formas de ver diferentes, ¿vale? Bueno, continuamos con el grupo de prioridades número 3, el último, que es el relativo al planeta. Y aquí veis que tenemos, por un lado, el ODS número 13, fijaros que era el de cambio climático.
Y quiero recordaros que antes de la introducción de la COVID-19, quizás el aspecto que el objetivo que tenía un mayor consenso, en el que había más implicados, en el que realmente todo día sí día no veíamos que se hablaba, era el cambio climático, era la mayor preocupación a nivel mundial. ¿Vale? Esto se ha visto ahora un poco alterado, un poco paralizado, ¿vale? Pero bueno, también es cierto que la semana pasada se iniciaron de nuevo conversaciones relativas a la COP, ¿vale? A la COP21 Francia, y con la nueva iniciativa también los cambios en gobiernos han propiciado que puede ser que podamos volver a ver este tipo vuelva a tener protagonismo, ¿vale? El tema del cambio climático. El ODS número 14 nos habla de la vida submarina y cómo debemos de conservar, ¿no?, los océanos. El ODS número 15 nos habla de los ecosistemas terrestres y cómo hay que luchar contra la desertificación, invertir la degradación de tierra, la pérdida de biodiversidad, el número de especies a nivel anual que se pierden es muy importante, ¿vale? El ODS número 16 está relacionado con la paz y la justicia, que sea accesible a todos, y es cierto que llevamos un largo, excepto en ciertos territorios, ¿vale? Llevamos un largo periodo de paz, ¿vale? Pero eso no implica que no tengamos que seguir cuidando, ¿no? Para que exista, ¿no? Y evidentemente no mirar al otro lado, ¿no? En aquellos territorios en los cuales no existe esa paz, ¿vale? Y por último, el ODS 17 es el de la alianza. Y fijaros que antes, cuando hablábamos de los retos, decíamos que precisamente uno de los retos que tiene la Agenda 2030 es el que haya una gobernanza global, ¿no? Que esto sea tratado no solamente como algo que puedo yo como individualmente, como organización, como ciudadano, puedo medir, sino que realmente es la alianza con otros y potenciar esa cooperación entre unos y otros la que le va a dar fortaleza, ¿vale? Bueno, pues en este grupo de prioridades referente al planeta, bueno, tenemos aquí, fijaros que el titular en temas de cambio climático es un titular muy positivo. O sea, la COVID-19 por primera vez ha tenido un efecto positivo en la emisión de los gases de efecto invernadero en el año 2020, un 6%. Pero claro, a continuación nos recuerdan, pero ojo, que se necesita al menos un 7,6% anual en los próximos 9 años para llegar a limitar ese calentamiento global de 1,5 grados, ¿no? En cuanto al objetivo número 15, fijaros que nos habla, pues bueno, que sigue reduciéndose las zonas forestales a un ritmo alarmante. Fijaros que habla de 10 millones de hectáreas de bosque anuales. Esto, para que os hagáis una idea, supondría como 909 ciudades de las ciencias y de las artes de Valencia, todas puestas seguidas unas detrás de otras, o 75 ciudades de Valencia, ¿vale? O sea, la extensión es enorme, ¿vale? Y esto son pulmones que necesitamos realmente para poder estar, ¿vale? Para que hagamos sostenible el mundo, ¿vale? Por último, en cuanto a las alianzas, ¿vale? Fijaros, con la crisis económica del año 2008, bueno, pues todos los frentes una de las consecuencias que tuvo es que todo el sistema de ayudas entre países más pobres, o sea, de los países más ricos a los países menos ricos, ¿vale? Parece que desaparecieron, y muchos de estos proyectos de ayuda desaparecieron porque cada país se centró un poco más en cubrir sus propios, ¿no?, sus propios problemas, ¿vale? Entonces, desde esa época, lo que son las remesas que envían los migrantes a sus países de origen se están convirtiendo en uno de los flujos que más están ayudando precisamente a los países o los hogares más pobres, ¿vale? Entonces, una de las consecuencias que ha tenido la COVID ha sido es que ha habido una disminución del número de remesas que se han mandado a los países de origen, y se prevé que además sigan disminuyendo, ¿vale? Entonces, como veis, la COVID, o sea, este informe de Naciones Unidas nos sirve para poner en contexto qué es lo que se está haciendo a nivel mundial. Y creo que es importante que si una organización o si tú como ciudadano te quieres comprometer con
con un ODS, tengas en cuenta, oye, qué es lo que se persigue con cada uno de estos objetivos, ¿vale? Bueno, hasta aquí hemos visto lo que son los ODS, ¿vale? He intentado hacer de una forma muy rápida y muy gráfica lo que son los ODS, ¿vale? Para que lo tuviéramos claro. Entonces ahora vamos a pasar a ver qué relación tienen los ODS con la responsabilidad social. Para eso que posiblemente muchos de vosotros, si no todos, pues estáis familiarizados con la responsabilidad social. Entonces lo que pretendo en cierta medida en esta parte de la sesión es hablaros cuál es cómo vemos la responsabilidad social desde Economistas Sin Fronteras, hablaros de 3 o 4 aspectos que son fundamentales para entender lo que es la responsabilidad social, ¿vale? Y con eso llegar a responder a la pregunta, oye, ¿cuál es la relación? ¿Qué relación tienen los ODS y la responsabilidad social? ¿Vale? Bueno, lo primero que os traigo aquí es una definición de la responsabilidad social, ¿vale? Que tiene 15 años, ¿vale? Pero pensar que la responsabilidad social como tal tampoco tiene, o sea, tampoco es muy antigua, no tiene tanta antigüedad. Entonces, y va a unos pasos que se ha ido acelerando en los últimos años, sobre todo fundamentalmente a partir de normativa, ¿vale? Que se ha puesto en marcha. Entonces, pues bueno, aunque tenga esos 15 años, se corresponde bastante con el concepto que nosotros tenemos desde Economistas Sin Fronteras de responsabilidad social, y sobre todo, si os he señalado ahí unas palabras las he señalado en grande, porque realmente nos va a servir también para responder a las preguntas que nos tenemos que saber, que tenemos que hacernos para saber qué es la responsabilidad social, ¿vale? Voy a leer muy rápidamente lo que es la definición, ¿vale? Y ya a continuación pasamos a desarrollarlo. La responsabilidad social de la empresa es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y su gestión, en su estrategia, las políticas y sus procedimientos de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto de los derechos humanos, que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones. Una empresa o una organización es socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés. Bueno, ¿qué es la RSC? Vamos a hacernos preguntas de qué queremos decir que es la RSC, ¿vale? ¿Qué quiere decir que es de integración voluntaria? Desde nuestra perspectiva, evidentemente, integración voluntaria es todo aquello, o entendemos que es todo aquello que supera la norma. Nosotros vemos necesario que haya normas y leyes que ayuden al desarrollo de la responsabilidad social. Y además, a los hechos nos remitimos. Por ejemplo, en Europa, desde el Libro Blanco del año 2000, se empezó a desarrollar un poco más la responsabilidad social hasta que llegamos al informe de Ruggie en 2014, y ahora, por ejemplo, esta normativa está en plena revisión. La normativa y las leyes son fundamentales. ¿Qué es la voluntariedad? Es hacer algo más que la ley, ¿vale? Es el ejercicio que hace una organización por ir más allá de la ley, de cumplir la ley, ¿vale? Y de integrarlo en todas sus personas y áreas, ¿vale? La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles son los grupos de interés, y nos la tenemos que hacer porque los grupos de interés van a marcar el propósito que tenemos como organización, ¿vale? Realmente conocer cuáles son nuestros grupos de interés, cuáles son sus prioridades, cuáles son las expectativas que tienen, ¿vale? Nos van a dar la idea de cuál es el propósito de nuestra responsabilidad social, nos va a guiar a cuál debe ser el propósito que tenemos socialmente como organización. Que para conocer mi grupo de interés, para interactuar con ellos, ¿cómo se debe de mantener este diálogo? ¿Cómo se debe hacer? Pues estableciendo canales de comunicación. Tengo que interactuar, tengo que saber qué piensan de mí y yo tengo que poder comunicarme con ellos, ¿vale? Entonces se trata de establecer comunicación. Y por último, cuando hablamos de impactos, ¿vale? Hay que pensar no solamente cuando es muy fácil no hablar siempre de lo positivo, y nos encanta hablar de todo lo positivo, de todo lo que se aporta, ¿no? Pero también como organización nos tenemos que plantear qué impactos negativos estoy también llevando a cabo. Fijaros que los grandes escándalos que ha habido a nivel de responsabilidad social en el mundo han estado ligados precisamente a ocultar
o a no ser lo suficientemente transparente en cuanto a los impactos negativos, ¿no? No sé, así por recordar casos concretos, pues tenemos el caso del Dieselgate de Volkswagen, ¿vale? Que estaba considerada de las empresas, tenían su estrategia de empresa como de medio ambiente, de cuidado del medio ambiente, y en cambio nos encontramos con este problema. O, por ejemplo, el caso de la industria textil con la producción en India, ¿vale? Donde ha habido fábricas donde trabajan niños, donde, bueno, de estos casos, o por ejemplo temas fiscales, ¿no? Con los paraísos fiscales y la ilusión fiscal que hacen algunas grandes multinacionales, ¿vale? Entonces, tendemos a hablar de todo lo positivo, de todo lo que aportamos a la sociedad, pero dejamos un poco de lado ese impacto negativo, ¿no? Hay que también ser transparente en ese sentido. Por tanto, ¿cómo tenemos que hacer nuestra responsabilidad social? Pues por un lado, incorporando la voluntariedad, ¿vale? Debe ser incorporado en mi gestión, ¿vale? De una forma voluntaria, debo de creer en ello, pensar. Hay una pirámide de Carroll que se llama, que es muy conocida a nivel de responsabilidad social, que nos plantea una pirámide en la que en la cúspide está la filantropía, en el medio tenemos a la gestión, en un sistema de gestión, y en la base se encuentra la ética, ¿vale? Pues en cierta medida debemos de situarnos ahí cuando hablamos de responsabilidad social, ¿vale? Debe estar acompañado de unos valores, debe de ser una gestión en mi día a día, y si cabe, pues a lo mejor hablaremos de filantropía, ¿vale? Pero eso ya será un siguiente aspecto, ¿vale? Cuando hablamos de los grupos de interés, hemos hablado de vías de comunicación, pues lo importante realmente es que esas vías de comunicación sean bidireccionales. O sea, no solamente me interesa conocer lo que piensan mis grupos de interés, que además las relaciones con ellos pueden venir de una forma directa o indirecta, porque tenga dependencia, porque yo influya en su día a día o en su realización, ¿vale? Sino que esa debe ser bidireccional, o sea, debe haber una comunicación continua de un lado y de otro, ¿vale? En la que estemos comunicándonos. ¿Para qué? Para precisamente adaptar nuestra estrategia social, nuestra responsabilidad social a eso que esperan de nosotros, ¿vale? Hemos dicho que en términos de impactos, la RSC lo que va a buscar fundamentalmente es reducir estos impactos negativos. Digo reducir, fijaros, no digo eliminar. ¿Por qué? Porque es cierto que marcarse objetivos de eliminación a veces es complicado, ¿vale? A lo mejor por el tipo de actividad que realizas no puedes dejar de depender de las energías que no son renovables, por ejemplo, pero a lo mejor puedes ir incorporándolas poco a poco en tu consumo de energía, ¿vale? Y sobre todo se trata de maximizar los positivos, o sea, de creación de empleo, de respeto a los derechos humanos, ¿vale? Todo lo que puede impactar. Antes he mencionado también la filantropía. Hay que tener muy claro que la responsabilidad social es siempre que se vincule a la actividad de una organización. Igual que si hago una acción social. La acción social suelen ser acciones concretas a nivel local, mientras que la responsabilidad social tiene en cuenta las expectativas de los grupos de interés, ¿vale? Esto es responsabilidad social. ¿Y por qué? Porque está vinculado a lo que yo hago como organización, al impacto que yo tengo como organización. Si no está vinculado a lo que yo hago como organización, entonces estamos hablando de filantropía, ¿vale? Que podría ser lo que hace la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿no? O Amancio Ortega o algún tipo de este tipo, ¿no? ¿Vale? Entonces, diferenciarlo. Y por último, y no menos importante, porque es importante también para qué nos sirve la RSC, la responsabilidad social en las organizaciones. Pues nos encontramos que la sociedad cada vez es más, y los consumidores y consumidoras cada vez más miden a las organizaciones, a sus productos, no solamente por su valor económico o monetario, sino que empiezan a tener una conciencia, ¿no? de ver a las organizaciones por lo que hacen y por lo que pueden aportar a la sociedad, ¿vale? Entonces la responsabilidad social también es una oportunidad de reputación, ¿vale? ¿Y cómo se hace una organización responsable, socialmente responsable? Pues bueno, fundamentalmente lo primero es que cualquier implantación de una estrategia de responsabilidad social, de una política de responsabilidad social,
debe estar alineada con los objetivos y valores de la organización, ¿vale? Debo de integrarlo, tiene que ser transversal en toda mi organización, ¿vale? No vale que quede solamente, oye, pues somos los que llevamos temas de personas, somos muy responsables. Ahora, si tengo otro departamento que no, otro área que trabaja otros temas, pues con ello no. Esto debe ser, para que realmente tenga poder, debe ser transversal, ¿vale? Y por supuesto, debe de cubrir las expectativas de todas las personas que forman la organización, ¿vale? Se trata de tener una ética compartida, ¿vale? ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se hace esto en una organización? Pues efectivamente lo podemos hacer mediante la implantación, lo podemos hacer mediante la implantación de un modelo de gestión de ética, modelo de gestión, ¿vale? Por lo tanto, si os fijáis, antes os he dicho que la RSC ha sido interpretado tradicionalmente desde la base de ética, desde un centro, ¿no?, de ese pirámide que os hablaba de gestión y desde la base de filantropía, pues para nosotros desde Economistas Sin Fronteras, sin duda, la responsabilidad social es un modelo de gestión, ¿vale?, en la empresa. ¿Y para qué va a servir este modelo de gestión, esta gestión bajo la responsabilidad social? Pues fundamentalmente, o como principal objetivo, para conseguir la sostenibilidad de la organización. Pero también puede tener otros beneficios, que es el beneficio de que compartes una ética con todas las personas que forman parte de la organización, y después el beneficio de la reputación, ¿vale? Que sea conocida, que una sociedad, que una organización sea conocida por lo que hace, ¿vale? Si queremos ser responsables, ¿qué hay que hacer? Pues fundamentalmente hay que rendir cuentas, ¿vale? Hay que ser transparente. Y ese es el principio de, porque ya no solamente se trata de que uno sea comprometido, sino que hay que contarlo, hay que contar todo lo que uno hace, ¿vale? Y hay que medir, hay que ver cómo uno va evolucionando en el tiempo, ¿vale? La rendición de cuentas, ¿vale? Se suele hacer se suele utilizar unos informes que se llaman informes de responsabilidad social o informes o memorias de sostenibilidad, ¿vale? Y ahí normalmente las empresas cuentan todo lo que hacen en los distintos ámbitos, en el ámbito social, medioambiental, de gobernanza. ¿Y qué nos va a facilitar la rendición de cuentas? Pues como veis, los beneficios que tiene esta rendición de cuentas, ¿vale?, van a ser la transparencia, va a aumentar nuestra transparencia con todo el interesado en nuestra organización. Va a suponer una mejora de la comunicación con los grupos de interés, porque los grupos de interés van a poder ver plasmado lo que han hablado, si estamos cumpliendo o estamos realmente lo que hemos consensuado con ellos lo estamos plasmando, lo estamos llevando a cabo. Va a mejorar la reputación, ¿vale? Y también, como no, va a servir para el cumplimiento normativo. Aquí en España, desde el año 2018, tenemos una ley, la 11/2018, de información no financiera y diversidad, que obliga a las empresas con un diverso tamaño, un tamaño concreto, a comunicar sus acciones en materia de medio ambiente, de social y demás, ¿vale? Pues bueno, el rendir cuentas pues también nos va a facilitar este cumplimiento, ¿vale?, normativo. Bueno, ¿qué herramientas cuenta la empresa para comprometerse con la responsabilidad social, para gestionar la responsabilidad social y para rendir cuentas? Pues bueno, vamos a verlas ahora de una forma muy rápida, ¿vale? Porque esto podría llevar muchísimas horas de explicación, ¿vale? Pero poco más o menos, ¿cómo nos comprometemos socialmente responsables? Pues, ¿cómo somos socialmente responsables? Pues comprometiendo, hay una serie de compromisos que son aceptados a nivel de responsabilidad social. Como veis, son dos grupos. Por un lado, los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y después los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, en este punto llegamos a la respuesta a la pregunta que hace un tiempo, hace un momentito nos hacíamos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la relación que existe entre la responsabilidad social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pues es esta. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una lista de prioridades a los cuales una organización se puede comprometer para llevar a cabo su responsabilidad social, ¿vale? En el grupo
de sistemas de gestión, pues realmente vamos a tener distintas normas, ¿vale? Que nos van a ayudar a implantar en distintos ámbitos en distintas áreas de la organización y conectar con esa responsabilidad social. Fijaros, en el tema de gestión de calidad, pues tenemos la ISO 9001, ¿vale? Y la FQM, que opera a nivel europeo. En temas de gestión ambiental tendríamos la ISO 14001 y también a nivel europeo la EMAS, ¿vale? Que está usada, es muy usada por todas las grandes empresas de nivel europeo, ¿vale? En temas de prevención de riesgos laborales vamos a tener la ISO 45001. En cuestión de fraude, de lucha contra el fraude y el antisoborno está la ISO 37001. Y en temas sociales tenemos la SA 8000, ¿vale? Que pertenece a una organización internacional, SAI, y que es ampliamente usada por todas las multinacionales, ¿vale? A nivel mundial. Y después a nivel español tenemos la SG21, que es un sistema de gestión que está creado por una organización que se llama Forética, ¿vale? A nivel de rendición de cuentas, hay distintos estándares o distintas normas que nos pueden servir de guía, pero quizás la que ha tenido una mayor acogida a nivel mundial ha sido los GRI Standards, ¿vale? Los estándares que tiene la organización Global Reporting Initiative. Y después, si pensamos en términos en España, desde el año 2018, como antes os he dicho, opera la Ley 11/2018, que afecta a las empresas con más de 250 empleados, o bien que son empresas que son de interés público, ¿vale? Que así se categorizan, ¿vale? O bien aquellas que cumplen pues 2 de los 3 de los siguientes indicadores: tener más de 20 millones de activos, más de 40 millones de cifra de negocio o más de 250 empleados, ¿vale? Esta ley de información financiera pues obliga a las empresas a hablar sobre medio ambiente, sobre derechos humanos, sobre las personas, sobre la corrupción y sobornos, sobre la aportación a la sociedad. Aquí os hago un pequeño publicidad, ¿vale? Y comentaros que desde Economistas Sin Fronteras en febrero publicamos un estudio que podéis acceder a través de nuestra web en la sección de publicaciones, en la cual hicimos un estudio en concreto en 80 empresas, de 80 organizaciones, tanto sociales, IBEX 35, empresas pymes, ¿vale? Hicimos un análisis de qué estaban reportando, ¿vale? En cada uno de estos aspectos. Y bueno, y extrajimos una serie de conclusiones de cómo vemos también que va a ir evolucionando, qué tendencias vemos en cuanto a esta forma de reportar la información, ¿vale? Bueno, con esto hemos dicho que la relación que tiene la responsabilidad social y los ODS es que los ODS son una lista de prioridades con los cuales se puede comprometer cualquier empresa que es socialmente responsable. Pues bien, me gustaría, para terminar con esta parte, el reflejaros de una forma muy rápida de qué forma los ODS han ido incorporándose a estos componentes que hemos dicho que forman parte o que son importantes para la responsabilidad social, ¿no? Para implantar la responsabilidad social en una organización. La primera forma la primera relación es con los compromisos, ¿no? Decíamos que existían dos grupos de compromisos dentro de la responsabilidad social. Uno, lo que son los 10 principios de la red del Pacto Mundial de Naciones Unidas, ¿vale? Y otro, lo que serían los ODS. Pues bien, gráficamente podéis ver que existe una correlación casi perfecta entre unos principios y otros, ¿no? Fijaros que los 10 principios de Naciones Unidas lo que nos habla es de los derechos humanos, nos habla de los derechos de los trabajadores, nos va a hablar de la protección del medio ambiente y de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y fijaros, si veis el círculo, en casi todos ellos la presencia es muy fuerte. Por ejemplo, así siendo un poco práctico, en el objetivo número 4, en la educación, solamente hay 2 principios que están relacionados, los de derechos humanos, pero hay ODS que tienen todos, o hay ODS, ¿vale?
Entonces, es cierto que los ODS y los principios de Naciones Unidas, ¿vale?, están totalmente relacionados, o sea, se han integrado perfectamente, ¿vale? Los ODS se han integrado. A nivel de sistemas de gestión, se ha empezado a ver artículos ya y estudios, ¿vale?, los cuales nos van ligando los distintos sistemas de las ISO, las normas ISO o los otros sistemas que os he estado hablando, de cómo se pueden interrelacionar con los ODS. Incluso hemos visto que hay una organización, AENOR, ¿vale?, que es una certificadora de sistemas, ¿no?, de gestión, que ya tiene un propio certificado, un propio sello de sostenibilidad ODS, ¿vale? Entonces es muy posible que en los próximos años veamos cómo poco a poco los sistemas de gestión que hemos hablado en los distintos ámbitos se vaya incorporando también la medición de los ODS, ¿vale?, dentro de esos ámbitos, ¿vale? Y por último, en cuanto a lo que es la rendición de cuentas, GRI, ¿vale?, el Global Reporting Initiative, junto con Naciones Unidas, han creado una brújula, una guía de cómo pueden las empresas incorporar los ODS a su gestión de responsabilidad social, ¿vale?, al reporte además de esa información, ¿vale? Entonces, y para ello invita a que se sigan 5 pasos. Un primer paso, que es conocer los ODS y entenderlos, ¿vale? Un poco más o menos lo que hemos hecho ahora, ¿no? Es decir, oye, cuáles son, saber realmente cuáles todas sus implicaciones, ¿vale? Una vez conocido, definir cuáles son los ODS prioritarios en los cuales yo como organización me quiero comprometer y que sobre todo sean muy coherentes con mis valores y con mi estrategia. El tercer paso es establecer metas e indicadores, o sea, es responsabilizarse en cierta medida, ¿vale? Es para poder yo indicar que me estoy comprometiendo con una ODS, tengo que establecerme unas metas concretas y debo de incluirla dentro de mis estrategias, de mis procedimientos, de mis objetivos generales, ¿vale?, como organización. El cuarto paso sería responsabilizarse, que es integrarlo, o sea, introducirlo en cada elemento que voy a medir, que voy a tratar en mi organización, ¿vale? Y el último paso sería el comunicar y reportar, medir cómo voy evolucionando, ¿vale? Bueno, de esta forma, pues los ODS también están siendo considerados en la forma de rendir cuentas, ¿vale? Entonces hemos hablado de lo que son los ODS, hemos hablado de cuál es la relación de los ODS con la responsabilidad social y hemos repasado cuáles son esos elementos clave de la responsabilidad social. Y la última parte de la sesión quiero dedicarla a realizar una serie de reflexiones sobre esa relación, ¿vale? Bien, para que a continuación Perdonad un momento, que me está faltando batería, ¿eh? 2 segundos. Perdonad, ¿eh? Adelante, te esperamos. Vuelvo, estoy aquí. ¿Me veis? ¿Me veis? ¿Veis ahora? Ahora sí. Ahora. Vale, perfecto, gracias y perdonad, ¿eh? No me había dado cuenta que me había quedado que no había puesto el cargador. Bueno, quería hacer una pequeña reflexión que nos sirva bien para continuar con el debate del final de la sesión, antes de que continuar con Teresa, ¿vale? Y en cualquier caso, porque al final creo que es lo más importante de todo lo que llevamos hablado, ¿no? Que os sirva un poco de píldora, ¿no? Para ideas que os quiero que os sirva, ¿no? Para ver esta relación de la responsabilidad social y los ODS. Bueno, la primera idea, y creo que es interesante, es que el ODS se ha convertido en un lenguaje común, ¿vale? Por primera vez tenemos una herramienta que está siendo interpretada y está siendo aceptada por todo tipo de organización, independientemente de su tamaño, independientemente de su poder, ¿vale? Independientemente de su actividad, ¿vale? Fijaros, aquí os he traído lo que es el gráfico de la contribución o de la importancia que tienen los ODS para las empresas y lo he utilizado a partir de dos informes, uno de Naciones Unidas, del Pacto Mundial de Naciones Unidas para España, ¿vale? Que nos muestra
lo que son las empresas del IBEX 35 y todas las empresas que están adheridas al Pacto Mundial. Para que os hagáis una idea, en España son más de 4.000 empresas de distintos ámbitos, ¿vale? ¿Cómo se sienten comprometidas o con qué ODS se sienten comprometidas? Y en la parte derecha os traigo esta misma información que la ha formado o la ha publicado CEPES, ¿vale? Que es la Confederación Española de Organizaciones de la Economía Social, ¿vale? Entonces, independientemente de que pueda haber diferencias en la prioridad que tiene cada tipo de organización, lo que está claro es que este conjunto de colores, este conjunto de objetivos, ya forma parte de todas las organizaciones. Y es una forma de poder cooperar unas con otras, porque si realmente yo como entidad de la economía social puedo encontrar una organización del sector privado, o sea, cual sea su tamaño, que tenga el mismo interés, podemos encontrar lazos para construir de una forma cooperativa, ¿ok? Entonces, la primera reflexión es que evidentemente es un lenguaje común, ¿vale? Igual que tenemos idiomas con los que comunicarnos, pues parece que los ODS es un nuevo idioma, ¿vale? A nivel organización. A continuación os quiero plantear una pregunta y es ¿fondo o forma? ¿Vale? ¿Y por qué? Porque efectivamente habéis visto que los ODS han venido y están muy presentes, ¿vale? Y está fenomenal. O sea, realmente está, nunca antes una iniciativa de Naciones Unidas había tenido el impacto y el consenso que están teniendo la Agenda 2030, ¿vale? Eso también tenemos que ser conscientes de que se trata de un éxito. Pues bien, os muestro a continuación, he traído dos cuadros, uno que estaba en el reporte que hace el Pacto Mundial de Naciones Unidas para España sobre la evolución de la contribución a los ODS por las empresas del IBEX 35, y después un informe también publicado por la consultora Deloitte junto con la Fundación Ceres, ¿vale? Sobre la contribución de las empresas a los ODS. Si os fijáis en el de la derecha, ambos informes son de finales del año 2020, ¿vale? El de la derecha nos indica que las empresas del IBEX 35, las empresas más grandes de España, ¿vale? Se sienten que contribuyen fundamentalmente y que han contribuido fundamentalmente en el año 2020 en el objetivo número 8 de trabajo decente y crecimiento económico, en el ODS número 4 de educación de calidad y en el ODS número 5 de igualdad de género, ¿vale? Y se contribuyen todos, pero mayormente en esos tres objetivos, ¿vale? Y después quiero poner de manifiesto, bueno, aquí por ejemplo podríamos hacer una reflexión. Estamos hablando del año 2020, estamos hablando de época COVID, ¿vale? Y por ejemplo, en términos de empleo, hay que ser conscientes de la realidad social que se está viviendo con el número de personas en ERTE, ¿vale? Y que están teniendo que acudir a ayudas del gobierno, ¿no? No sé, en cierta medida, cuando las empresas, cuando estas organizaciones han dicho que están contribuyendo al crecimiento, al empleo, ¿vale? Que están contribuyendo al crecimiento económico, si realmente están considerando, por ejemplo, este tipo, están considerando esos aspectos, ¿no? Porque muchas de ellas también están en estos procesos, ¿no? ¿vale? Y me parece mucho más interesante el gráfico que tenemos a la izquierda, que viene y lo quiero relacionar con lo que veníamos hablando de la responsabilidad social. Porque una cosa es, o sea, hay que distinguir entre comprometerse, actuar, ¿vale? Y después seguir, ¿vale? Actuar o responsabilizarse y seguir, controlar, ¿no? Evolucionar. Y fijaros cómo el cuadro nos muestra la evolución del año 2016 al año 2020. Entonces, a nivel de compromiso, el 86%, casi el 90% de las empresas del IBEX 35 se sienten comprometidas con los ODS. ¿Vale? Fijaros que partíamos del 9%, o sea que está muy bien que tenga ese apoyo, ¿vale?
Pero cuando ya hablamos en términos de responsabilizarse, y responsabilizarse en qué se materializa, en establecer objetivos medibles y cuantificables, ya no estamos hablando de un casi 90%, ya nos vamos casi a la mitad, al 50%. O sea, de aquellas que dicen, me siento comprometida, aquellas que pasan a plantearse objetivos, ya estamos en un 50% de las empresas, ¿vale? Y si ya pensamos en el tercer estadio, en el hecho de decir, oye, me tengo que comprometer, me tengo que responsabilizar, pero además tengo que ver cómo voy evolucionando, cómo voy impactando, cómo voy consiguiendo mi objetivo, solamente una cuarta parte, el 23% de las empresas, lo están haciendo. Entonces, realmente veis que hay una brecha entre comprometerse y realmente actuar y medir, ¿vale? Y esa brecha es la que nos hace preguntando, oye, ¿esto es fondo o es forma? ¿Vale? Por eso os lanzaba la pregunta de fondo y forma, ¿vale? Si continuamos con esta fondo-forma, igual que ya ha pasado, antes os he hablado de los escándalos, ¿no? Escándalos a nivel de responsabilidad social en temas medioambientales o en temas de fiscales, ¿vale? Ya empieza a aparecer las primeras, por esa brecha que comentaba entre lo que es compromiso y lo que es acción y medición, ya empiezan a aparecer las primeras voces críticas sobre el compromiso o el uso que se está haciendo de los ODS por parte de las organizaciones, ¿vale? Y esto tiene ya un término que es ampliamente extendido y usado, que es el ODS washing, ¿vale? ¿Y qué implica esta crítica de ODS washing? Pues tiene una doble implicación. Por un lado, hay una crítica sobre el uso marketingiano que se está haciendo del círculo de colores. ¿En qué sentido? Pues que efectivamente no haya un compromiso real por parte de la organización, ¿vale? Diga que estoy comprometida, pero realmente detrás no haya nada. Mira, por poneros un ejemplo, antes hemos hablado fijaros que antes en el informe de Deloitte, de la consulta de Deloitte y la Fundación SERE, hablábamos que el 67% de las empresas habían contribuido al objetivo número 5 de igualdad de género. Pues bien, el pasado 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, es muy habitual que salgan distintos artículos, publicaciones. Fijaros, estas empresas que en un 67% dicen que han contribuido a la igualdad de género, de ellas, el 40%, que son 14, porque forman el IBEX 35 forman 35 empresas, 14 de ellas no cumplen, no tienen en su consejo de administración al menos el 30% de mujeres, que es lo que por ley el Código de Buen Gobierno de las empresas cotizadas les obliga. Entonces es un poco contradictorio decir que se está contribuyendo a la igualdad de género en un porcentaje muy importante, ¿no? Y en cambio que estas mismas empresas no estén cumpliendo ni siquiera la ley en términos de igualdad, ¿no? En los consejos, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Que estamos hablando más de un 30% de presencia, ¿no? de ambos sexos, ¿vale? Bueno, el otro ámbito por el cual se habla de lo de ese washing, aparte del aspecto del uso marketingiano, es que no exista realmente una contribución real. O sea, yo como organización diría que estoy contribuyendo, pero realmente si analizamos qué significa esa contribución, realmente no se está actuando sobre el objetivo. Y os voy a poner un ejemplo que sucedió creo que hace un par de años, porque un par de años o tres, de una empresa italiana del sector energético que lanzó para su financiación unos bonos denominados bonos de impacto ODS. Bueno, en la presentación a los analistas de los bonos, ¿vale? En las presentaciones que se hacen para captar fondos y tal, hubo preguntas sobre, oye, este fondo además decía que tenía un impacto en ODS y concretamente en el ODS número 4, en el de educación de calidad. Bueno, se preguntó, oye, ¿cuál es el impacto que va a conseguir este proyecto por el cual estás emitiendo estos bonos para financiarte en la educación, en el ODS 4?
Y la respuesta por parte de la dirección de esta empresa, de esta multinacional italiana, fue que se iba a generar, que se podrían beneficiar no sé cuántos millones, de 5 o 6 millones de personas que iban a tener acceso a la educación. Bueno, resulta que esos 5 o 6 millones eran la previsión que había para el país donde se iba a desarrollar el proyecto. Entonces, por un lado, apropiarse ella sola como organización de que su proyecto va a tener el impacto a nivel de esa escala, da una idea de que efectivamente no tiene mucho sentido, ¿no? Y aparte, deberíamos de preguntar, bueno, ¿cómo lo vas a conseguir? Y después, por otro lado, parece que realmente al final usas el decir que porque usen tus instalaciones eléctricas va a haber un impacto realmente en la educación, dependerá de muchas otras cosas, ¿no? No solamente de que tengan acceso a una red eléctrica, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, el ODS washing hay que entenderlo así y es importante que también, ¿no?, forma parte de esta pregunta, ¿no?, de forma o fondo. Y el último aspecto, y con eso creo que me voy adaptando un poco al horario establecido, sería el de la COVID-19. Antes hemos hablado lo hemos visto con los ODS en sí, y la COVID-19 nos ha hecho también preguntarnos sobre, o puedo lanzar la siguiente pregunta: ¿son las organizaciones más responsables después de la COVID-19? Y también acompaño, ¿vale?, esta pregunta con dos gráficos, ¿vale?, con dos informes, uno que fue de Deloitte, pero de julio de 2020, ¿vale?, y otro de Ernst & Young, de la consultora Ernst & Young, ¿vale?, con la asociación de DIRSE, que son los directivos de la responsabilidad social de las empresas, ¿vale?, en los cuales, por un lado, en el de la izquierda nos mencionaba que a julio las empresas, las grandes empresas, habían realizado 376 acciones sociales en el ámbito de la responsabilidad social, de las cuales aproximadamente el 68% estaban en el ámbito del ODS número 3, el de salud y bienestar, y que se basaban en la donación de material sanitario, en la prestación o en la cesión de infraestructuras para el uso sanitario, ¿vale? Entonces aquí la pregunta es, evidentemente 376 acciones es muy importante, es un número muy importante a nivel local, en este caso a nivel España, ¿vale? Pero ¿realmente creéis que estas acciones están contribuyendo o son un reflejo de las metas que se quieren conseguir con los ODS? O, por ejemplo, por comparar, no es lo mismo, yo creo que donar, está muy bien donar material sanitario, pero quizás tenga un mayor impacto aquellas empresas que optaron por aportar, por prestar sus equipos técnicos, ¿no?, sus equipos de I+D, a buscar soluciones en alianza con otras empresas para crear soluciones que dieran solución que pudieran ayudar, ¿no?, a enfrentarnos a esta crisis, ¿no?, a esta pandemia, ¿vale? Entonces hay que medir muy bien el impacto. Al final, lo que se trata es que muchas veces las empresas, cuando hablan de contribución, lo miran desde la perspectiva de compromiso, lo miran desde la perspectiva de lo que he invertido este año en temas sociales, ¿no?, en vez de mirarlo desde la perspectiva de impacto. Oye, ¿qué impacto estoy consiguiendo con lo que hago? ¿Vale? Entonces volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? Es decir, el compromiso no es lo mismo que responsabilizarse y que medir, ¿vale? Y si miramos el gráfico a la derecha, que es cierto que lo veo ahora y se ve muy pequeñito, bueno, pero para que os hagáis una idea, antes del COVID, los tres principales ODS con los que se comprometían las empresas en España eran la igualdad de género, el trabajo decente y la acción por el clima, ¿vale? Y ahora, al final, después del COVID, el primero ODS es la salud y el bienestar, el segundo la educación de la calidad y el tercero el trabajo decente. Entonces, excepto el trabajo decente que se ha mantenido, parece que ha habido un cambio de estrategia. Entonces, cuando hablamos en términos de ODS o estamos hablando en términos de responsabilidad social, siempre hablamos de estrategia. La estrategia implica a largo plazo. ¿Qué pasa con esos objetivos que antes eran prioritarios
y que nos decían que antes del COVID eran prioritarios y ahora no lo son. ¿Qué ha pasado? Las empresas han cambiado su estrategia, ¿no? Entonces, son reflexiones que nos tenemos que hacer, ¿vale? Tanto una, la de si somos más responsables y dependiendo de lo que hagamos, si eso implica ser más responsables. Y después, por otro lado, el hecho de decir que si realmente queremos contribuir, si queremos ser, hay que mirar siempre la perspectiva de largo plazo, ¿vale? Bueno, después de todo esto, ¿vale? Y para terminar, simplemente ya para finalizar, las grandes ideas que quiero que os quedéis de esta sesión. Por un lado, la Agenda 2030 sin duda es ese lenguaje común, es ese marco ideal para que exista cooperación entre las organizaciones. La contribución de los ODS no debe de ser más importante, o sea, o como dice o veis en la pantalla, debe ser la consecuencia de que una organización ejerza su responsabilidad social. Es más importante que yo como organización alinee mis valores, mi estrategia, mi responsabilidad social y lo hago a nivel local y a partir de ahí piense en lo global, ¿vale? A partir de ahí vea cómo puedo contribuir a los ODS. Después hay que ser coherente, no puedo poner el foco en todos los ODS, tengo que priorizarlos y ver cuáles se compenetran mejor con los valores de mi organización. Por supuesto, hay que evitar lo que hoy se conoce como lo de washing. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que cada vez nos va a mirar más con lupa y no va a ser aceptado este tipo de acciones, ¿vale? Que estén escondidas, o sea, que escondan impactos negativos o que realmente no signifiquen una contribución, ¿vale? Y por último, al igual que ya pasaba con la responsabilidad social, todo objetivo que te marques, si no lo mides, si no le haces un seguimiento y además eres capaz de ser transparente y no solamente manifestar y contar tus impactos positivos, sino también los negativos, no tendrá, se quedará en un compromiso únicamente, ¿vale? Entonces no podemos olvidar que no es lo mismo comprometerse que realmente ejecutar y medir. Bueno, con esto he terminado mi parte de la sesión, ¿vale? Que ahora continuaremos con Teresa, más centrada en la economía social.